Javier Puga Cobian, felicitaciones por la aparición de la novela Conversando en los cielos de Garuda. Esta novela se titula y lleva el nombre de una ave mitológica de la cultura indostánica, Garuda. ¿Podrías hacernos una explicación previa? Es una ave misteriosa y que dentro de la novela indudablemente que tiene un papel fundamental. No solamente porque en el aire acontecen los acontecimientos, digamos, del diálogo y del monólogo interno que la caracteriza, sino porque finalmente, en el último tramo, es el enemigo de las nagas o de las serpientes, ¿no?, vinculadas a la tragedia de Richard, que es el personaje central de la novela. La novela también lleva una, por decirlo, extraña dedicatoria a los desesperados en las cárceles del mundo. ¿Por qué esta dedicatoria? Bueno, a los desesperanzados en las cárceles del mundo. Sí. Todo ser, desde el punto de vista, digamos, de la alta espiritualidad, posee en sí el principio del Brahman o el Atman, eterno, inmutable, infinito. Entonces, esos seres, digamos, diabólicos, esos seres perversos, tanto con la apariencia del ser humano como de otros, ¿ya?, llevan en sí ese principio supremo al que se puede, digamos, como trato en el ofrecimiento que hago y sobre todo en la descripción del que está dirigida a ellos, de que acudan precisamente a ese principio. En este caso, a través de uno de los yogas, digamos, más enérgicos y más directos que hay, que es el sonido primordial. Eso está bastante descrito en el capítulo correspondiente. ¿Qué mensaje encierra el primer episodio del personaje Richard Siegemann con el cenáculo Némesis y la crisis financiera del 2008? Bueno, esa es una situación muy especial, porque lamentablemente en Estados Unidos hay ciertos grupos de poder tremendamente, digamos, inconsecuentes y se puede decir deshumanizados, ¿no?, que valiéndose del gran poder de compra que tienen sus poblaciones, su población, y del gran poder de importación que tienen, cometen una serie de tropelías como la que sucedió y explosionó, mejor dicho, el 2008. Tanto personajes europeos como asiáticos y también estadounidenses advirtieron que esta crisis, por la enorme emisión de dinero que hacía la Fed, ¿no?, iba a traer consecuencias desgraciadas a las propias familias norteamericanas de clase medio, que, como lo digo una vez más, siempre han sido, son y serán las sacrificadas frente al enorme poder, ¿no?, de los grandes bancos de inversión norteamericanos. ¿Y por qué empieza con este capítulo específicamente la novela? Porque Richard, siendo un hombre muy adinerado, él es alemán, ¿no?, perciben que la Fed, ¿no?, está emitiendo enormes cantidades de dinero fiat, sin respaldo alguno. Entonces, eso, dada la gran importancia económica y financiera de los Estados Unidos en el mundo, iba a tener resultados indudablemente muy
peligrosos, y no digo catastróficos, ¿no? Pero percibieron eso. Es por eso que Richard prácticamente se convierte en el heraldo de este grupo, ¿no? Que se comunican con todos los altos ejecutivos, los teóricos de economía, de finanzas, de diferentes partes del mundo. Él hace una gira que empieza precisamente por Estados Unidos y se extiende por el Asia, se extiende y para terminar finalmente en Moscú, donde recibe la trágica noticia, ¿ya?, de la partida de su nana, de quien lo crió, Juana. ¿El grupo Némesis representa algo así como un grupo antiglobalizador? No, el grupo Némesis, el nombre de la diosa Némesis, lo tomó este círculo Némesis en oposición a la cofradía del Minotauro, que representa en sí Wall Street, ¿no? Entonces, la diosa Némesis es la diosa de la venganza divina, ¿ya? Es la diosa que en sí representa las, digamos, leyes de carácter trascendente cuando se altera, ¿sabes?, el equilibrio entre los seres. O sea que Richard, en nombre de un ideal trascendente, quiere tomar cuenta y partida de lo que está sucediendo con el agiotismo del grupo de Wall Street. Bueno, en sí, digamos, Richard es uno de los personajes, porque allí están también incluidos, desde luego desde el punto de vista novelesco, ¿no? Pero esto coincide mucho con uno de los acontecimientos previos a la crisis del 2008, que se gesta 10 años atrás por lo menos, ¿no? Y anteriormente había habido la gran quiebra de Enron, que fue monstruosa en esa época, 70.000 millones de dólares, que después se va a convertir, digamos, en una crisis muy liviana frente a lo que aconteció el 2008. Entonces, Richard representa en sí a este grupo Némesis, ¿ya? En la literatura peruana hay pocas novelas en realidad que engarcen su narrativa con problemas mundiales. En ese sentido, la suya es una novela en realidad casi paradigmática, porque está muy bien contextualizada en los acontecimientos del momento actuales, y además tiene un contenido filosófico muy singular. ¿Usted compartiría esta opinión? Bueno, indudablemente que la comparto, y creo que analizar lo que usted acaba de decir nos llevaría quizá un poco de tiempo, y lo más pragmático sería, digamos, concretar el punto que le interesa a usted. O sea, ¿me podría repetir la...? Sí, en la historia literaria del Perú son pocas las novelas que tienen Sí. una dimensión internacional. Engarzan la realidad peruana con la realidad mundial. Y lo suyo hace eso justamente, engarzar ambas realidades. Mire, hay muchos ensayos, hay mucha gente muy preparada en el Perú. Lamentablemente no pueden editar, digamos, sus libros porque hay una carencia económica tremenda, pero no porque no haya críticas, inclusive periodísticas, pero siempre soslayando y siempre justificando, digamos, ¿sabes?, situaciones que no son justificables, que deben ser denunciadas. En mi caso, digamos, tuve que informarme bien de lo acontecido en el año de la explosión del año 2008, pero ya previamente ya se veía venir esta situación, ¿no? Ahora bien, el personaje central es muy singular, porque es un personaje muy cosmopolita y al mismo tiempo muy comprometido con lo vernáculo regional, especialmente latinoamericano. ¿Cómo logra conciliar ambas realidades? Esta novela tiene su origen
en una concesión minera en Cajamarca. Justamente la concesión minera, de la que yo soy, digamos, su representante legal En la vida real. en la vida real, y el gerente general y presidente del directorio de esta empresa. Para eso habría que hacer, digamos, una historia. En 1850, aproximadamente, se había establecido en Pacasmayo una gran empresa alemana, Hilben Kunze. Todavía no se había, digamos, formado el Segundo Reich, ¿ya? Y era Prusia el imperio que dominaba el mundo germano. Esta empresa, instalada en Pacasmayo, que es la provincia de La Libertad, oyó hablar de un proyecto minero en Hualgayoc, Cajamarca. Mandaron a sus personajes, digamos, a sus técnicos hacia Hualgayoc y se encontraron que era un proyecto minero muy interesante. Empezaron su trabajo, pero llegó un momento en que esta empresa, Hilben Kunze, que estaba sobre todo organizada para la importación de telas, de anilines y de una serie de productos de Alemania para distribuirlos, pidió ayuda a Berlín. Berlín envía, ¿ya?, a un equipo extraordinario de técnicos, presididos por el tatarabuelo del personaje de la novela, Robert Sigemann. Entre ellos llega uno de los grandes genios que no es reconocido, lamentablemente, en la forma que debería ser, Otto von Buchwald. Otto von Buchwald llegan al Perú con unos 10 o 15 técnicos alemanes, ¿ya? Pero él se interesa mucho, von Buchwald, en las lenguas amerindias, ¿ya?, precolombinas. Y una vez que concluye en Cushuro, ¿ya?, porque así se llama la zona, sus labores, estos alemanes, porque se inundó, hubo una serie de problemas, instalaron una fundición que hasta el día de hoy todavía se conserva, y partieron. El personaje central, Richard Sigemann, es el tataranieto de Robert Sigemann, que fue el ingeniero que encabezó el grupo de técnicos que las reales oficinas de Berlín habían enviado al Perú. Entonces, este personaje, ¿ya?, es central por esa razón. Claro. El episodio de la historia de Evaristo, ¿cómo se constituye en pieza central y clave de la novela? Bueno, Evaristo, la historia de él se ubica a finales del siglo XIX, más o menos 1890. Y en sí, ¿ya?, en la agonía de su abuela, ella recuerda la historia de Evaristo, ¿ya? Entonces es, digamos, el recuerdo de una persona que está a punto de morir y por su mente, ¿ya?, en esas circunstancias, ¿ya?, evoca el nombre de Evaristo, de su abuelo, y bueno, se convierte en uno de los capítulos más difíciles de la novela, porque ahora que se está traduciendo al inglés, no se puede traducir, digamos, en los términos muy propios del habla de Cajamarca en ese tiempo, ¿no?, en la hacienda Quilcate. Entonces, esa historia que hace llorar a muchos, ¿no? Inclusive a mí me ha costado muchas lágrimas, ¿no?, hacer esa historia. Esta historia está llena de contenido emocional. Pero, sin embargo, la historia del personaje central es una historia muy racional. Es un hombre que se guía por
sus experiencias empresariales, económicas. No es un economicista, pero sí tiene el dominio del campo económico. Y ahí por eso es que se preguntaba cómo se concilia este capítulo con la ruta central de la novela. Bueno, el caso de Richard es un caso que muchos personajes de la vida real lo vivimos, ¿no? Es la interrogación, ¿no?, acerca, ¿sabe?, del universo, acerca de la trascendencia que va más allá de la religiosidad, ¿no? Y eso es lo que lo aflige a Richard. A Richard lo aflige la gran tragedia que le sucede, ¿ya?, en el río Amazonas, en el encuentro de las aguas, donde perecen sus seres más queridos. Eso indudablemente lo conduce a una situación de angustia. Pero como era su madre y su padre sumamente ricos, ¿no?, él lamentablemente tiene que asumir en contra de sus mismos, digamos, sentimientos, la responsabilidad de conducir los bienes, las empresas de la familia, tanto por su padre como por su madre, a instancias de Juana, su nana, que es la que lo crió, y le exige que tiene que cumplir, digamos, con ese deber. Una vez que cumpla con eso, bueno, se interroga el porqué, ¿ya?, de la tragedia. No tiene respuesta desde el punto de vista, digamos, religioso, desde el punto de vista lógico, se puede decir, y eso lo obliga a tener que investigar los porqués de esa tragedia. Justamente el episodio que usted acaba de hacer mención nos recuerda todos los acontecimientos que vive el personaje central con los personajes chamánicos del Brasil. Y es un capítulo muy interesante. El de la boa, el de la curación, el de los procesos con la ayahuasca y otras plantas espirituales. Pero al final Richard no es un personaje que cree mucho en el chamanismo, ¿o sí? No, Richard está en una situación, digamos, fuera de sí. A él lo rescatan de las aguas, ¿no? Y bueno, la Yacumama, ¿no?, que en este caso se describe como un animal históricamente comprobado, ¿eh?, que medía 74 metros cuando le dieron muerte en Brasil, más o menos en la desembocadura del gran río Madeira, ¿no? Eso estaba consignado. Y en el Perú se habla mucho de una Yacumama que medía más de 43 metros, ¿no?, que también le dieron muerte. Entonces, esa Yacumama, la madre de las aguas, es, digamos, la que va a devorar a su familia, y bueno, y él se salva. Pero a él, cuando lo suben al barco, ¿no?, lo rescatan, está en un estado fuera de sí. Y allí indudablemente aparece esta familia, estos curanderos brasileños, ¿no?, que a petición de la gente se comprometen a hacerle, ¿sabe?, una cura, pero no se ha mentado la ayahuasca, no se sabe qué le dieron, pero que empieza a recuperarse. Y efectivamente, el alma, el ánima que estaba en manos de los, digamos, seres demoníacos, ¿ya?, se libera gracias a que iba allí un hindú que invoca el mantra del dios Shiva, ¿ya?, Nataraya, y bueno, se logra que este joven recupere su salud
y su ecuanimidad hasta cierto punto. Sí, es muy interesante que efectivamente tenga que intervenir este personaje de la India con su mantra para poder realmente restablecer la salud a Richard. ¿Qué quiere decir este episodio? ¿Es un escepticismo frente a las prácticas chamánicas del Amazonas? No, 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 al contrario, sería una confirmación, ¿no? Porque los chamanes, hay que hacer una distinción, ¿no? El chamán opera en el ánima, ¿ya? Con técnicas, mire que la medicina no puede curar, ¿ya? A través de los brebajes, a través de una serie, digamos, de pócimas, ¿ya? Ellos actúan tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Entonces, esos secretos propios de cada etnia en el Amazonas, que es gigantesca, ¿no? Se aplican en el caso de Richard, ¿ya? Los curanderos, ¿no? Pero esa, digamos, técnicas de los chamanes, ¿no? Siguen operando actualmente, ¿no? Yo nunca he ido, desde joven he ido, digamos, por ejemplo, a salas, ¿no? He estado en mesa de brujos para observar cómo operaban, ¿no? Pero ¿por qué en la novela es decisivo el mantra del hindú? Ah, no, porque ese es de orden espiritual, es otra cosa. Eso no es una cuestión de orden chamánico. En otras palabras, lo que puede curar el espíritu no es el chamán, sino No, el no. mantra. Va más allá, ¿no? La invocación del mantra de Shiva, ¿no? Es de un orden universal y, digamos, de un nivel sumamente complejo que los chamanes no pueden llegar. Ya, perfecto. El mensaje total de la novela consistiría en que la liberación del hombre es retornar a la fuente de lo no manifestado. Más allá de eso, ¿no? El problema, digamos, acá se da en que el planteamiento de la novela está orientado, digamos, a la unión del Atman con el Brahman, ¿no? Que vienen a ser lo mismo, pero con el absoluto, ¿no? No en términos religiosos, Sino metafísicos. sí, entendiendo la metafísica tal como la entendía René Guénon, ¿ya? Y eso, digamos, determina que la invocación que se hace y la estructura que busca el ser humano siempre está más allá de la religión, porque si analizamos las religiones siempre hay un tú y yo, ¿ya? El Dios y yo. En cambio, dentro del hinduismo y de todas las grandes, digamos, corrientes metafísicas indias, es la búsqueda final, el encuentro, digamos, la liberación final, que solamente lo obtienen muy raros seres llamados Jivan Muktas. Estos personajes Jivan Muktaks se unen al final no con una persona divina, sino con un principio divino. Con el principio con el que están hechos. Con el Digamos, principio el divino que rige cada uno de nosotros. Ajá. No hay nada en el universo que esté fuera, digamos, ya del Brahman, Del principio divino. del principio, ¿ya? Del absoluto. Y ese absoluto se caracteriza, ¿ya? Porque es eterno, Claro. no tiempo, inmutable, no cambio, infinito, no espacio. Eso es lo único que se sabe del Brahman. Entonces, ¿enseñaría el personaje central que bajo la figura humana se oculta un dios? Bueno, eso lo decía Nietzsche, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Bajo toda figura, y sobre todo la humana, se esconde un dios. Y lo interesante es cómo podemos a ese dios, ¿sabe?, sacarlo a flote en una época como la que vivimos, el Kali Yuga, una época bastante tenebrosa, ¿no?, como vemos actualmente en todas las sociedades mundiales. Otro aspecto que llama la atención en la novela es que el personaje central no es cristiano, sino es un personaje que en vez de adherirse a una religión determinada, se adhiere a una metafísica determinada.
la Bueno. metafísica de la India. Porque es allí donde encuentra las respuestas a sus angustias y a los porqués, ¿ya?, de los acontecimientos que le sucedieron, ¿ya?, en el Amazonas. Y también llama mucho la atención que la apariencia de Richard, durante gran parte de su descripción novelesca, es un personaje no místico, pero sí que guarda un celibato voluntario hasta un capítulo final. No guarda un celibato, porque cuando ya se libera de todo eso, se pasea por todo el mundo y se acuesta con un montón de mujeres, lo cual es muy natural en un hombre apuesto, en un hombre rico, ¿no?, que ya, digamos, tenía que agotar, digamos, su estancia como un hombre, pero, digamos, como un varón, ¿no?, porque indudablemente ya toda mujer y todo hombre siempre tienen una mutua atracción, ¿no?, y eso es irreprimible, ¿no? De ahí, desgraciadamente, lo que estamos viendo en la Iglesia Católica desde hace años con el celibato ¿no?, que gesta una serie de aberraciones. El caso de Richard no, pero siempre el recuerdo de Juliana, que es tragada por la Yucamán, está omnipresente en su vida. Y por eso, cuando toman el vuelo, ¿ya?, se dan las circunstancias, ¿sabes?, misteriosas en las que hay todo un acontecimiento. La novela en sí, mire, tiene una serie de despliegues, pero en sí hay una unidad de principio, ¿no?, de principio a fin, ¿no? No hay, digamos, divergencias que puedan alterar en sí el fin de la novela. No, hay historias, hay recuerdos, hay situaciones en que los personajes, ¿no?, extraen de su propia interior, ¿sabe?, recuerdos, angustias, felicidad. Javier Puga Cobian, felicitaciones por la publicación de esta interesante novela y lo esperamos para una próxima publicación. Muy agradecido, ¿no?